Pues buen día, maestra Diana Meléndez, ¿cómo está? Muy bien, Martín, qué gusto estar de nuevo en el espacio de Prodiana. Es un gusto para mí. También para nosotros, a nombre de Prodiana, le agradezco su tiempo. Eh, bueno, la voy a presentar. Muchas gracias, Eh, Martín. Diana Meléndez Rojas es maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Terapia Sexual con especialidad en género por la Universidad de Estudios de Posgrado, especialidad en trabajo social en modelos de intervención con jóvenes, también por la UNAM, educadora sexual por AVE de México, es docente de maestría en el Instituto de Profesionalización y Educación en Sexología Integral, docente invitada en el máster LGBTI en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, docente de la licenciatura en Trabajo Social. Tiene además muchos otros estudios y diplomados. Actualmente está impartiendo por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc el taller virtual El ABC de la Diversidad. Y bueno, pues el día de hoy nos va a hablar de la masturbación en la primera infancia. Nos hablará de las razones por las que a esa edad se masturban las niñas y niños, cómo deben reaccionar los padres y los adultos que rodean al niño, si puede causarles daño físico o emocional, entre otras cosas. Entonces, maestra, ¿qué tal si para comenzar le planteo algunas preguntas? Claro que sí. Eh, ¿Qué edades abarca la primera infancia? Y si se puede hablar ya de masturbación a esa edad o a esas edades, en cada etapa de la vida la masturbación tiene motivaciones distintas? ¿Es diferente hablar de masturbación en la primera infancia que masturbación en la adolescencia o en la edad adulta? Ajá. Bueno, vamos por partes. Fíjate que el tema es complicado. Y es complicado, primero que nada, porque el tema de la sexualidad infantil es un tema que ha sido muy tabuado. La iconografía siempre nos muestra a los niños y a las niñas como seres angelicales, sobre todo en la iconografía del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, a los niños y a las niñas asexuados. Si ustedes observan algunos cuadros donde aparezcan niños o los angelitos o los querubines, en los cuadros que tienen una característica religiosa, todo lo que es el arte sacro, van a ver que los niños y las niñas no tienen genitales. Ya desde ahí estamos viendo una negación de la sexualidad infantil, es decir, ni siquiera podemos hablar de una genitalidad en los niños y en las niñas. Por eso de repente se vuelve un tema muy complejo, porque pareciera que los niños y las niñas, cuando nosotres, les empezamos a hablar a nuestros hijos de cómo se llaman sus ojitos, su boquita, su pancita, nos brincamos del ombliguito a las piernitas. O si no nos brincamos, le decimos tu cosita, tu palomita, tu conchita, tu cosita chiquitita, tu chilito. Hay una serie de pronombres porque a las personas adultas nos da vergüenza pronunciar los nombres de los genitales porque hemos carecido durante muchísimos años de una educación integral de la sexualidad que al menos nos permita llamarle a los genitales como tales. Esta es una de las razones por las que el tema de la sexualidad infantil se complejiza mucho. Perdón, por ahí van a escuchar ruiditos. La basura, lo siento, disculpen. Se complejiza mucho el tema porque a nosotras como personas adultas crecimos, bueno, yo hablo por mí, habrá gente que nos vaya a estar viendo que es gente muy joven y que ya no le tocó esta parte de la separación, inclusive a mí en educación primaria me tocó que separaran a los niños, al grupo de niños y al grupo de niñas. Así nos dividían en los salones. Y bueno, yo en sexto de primaria recibí mi primera educación sexual en donde se nos hablaba solamente del proceso de menstruación, que yo no entendí nada, pero para hablarnos de la menstruación, la maestra, la profesora del grupo, sacó a todos los niños del salón y solo nos quedamos las niñas. Se tapó, porque en ese entonces todavía eran diapositivas y era muy rudimentario,
taparon los vidrios de mi salón de clase con periódico para que los niños no se pudieran asomar. De esa manera, yo crecí, mi infancia fue en los años 70, de esa manera fue mi educación sexual. Y bueno, muchas de las personas que ahora somos adultas, hemos ido cargando todavía esos mitos, esos prejuicios, esos tabúes en torno a la sexualidad. Y si yo no puedo trabajar mi propia sexualidad y no la puedo entender de repente, ¿cómo pretendo explicarme la sexualidad infantil? Cuando hablamos de la primera infancia, estamos hablando de niños que ya están en edad escolar. Niños que inician en edad escolar a partir de los 4 años, de acuerdo con algunas teorías, principalmente las teorías de Erickson, nos hablan que ya son niños en edad preescolar y escolar. Ahí estamos hablando de la primera infancia, a partir de los 4 años, cuando el niño empieza a ser escolarizado formalmente. Y fíjate que justo es en esta etapa donde empiezan algunos problemas muy serios para mamás y para papás. Porque los niños, las niñas, al empezar a convivir e interactuar con sus pares, que ahora ante esta nueva realidad educativa no sé cuál vaya a ser la dinámica para trabajar entre niños y pares, el contacto entre niños y entre niñas se vuelve algo absolutamente natural. El problema lo ponemos las personas adultas. Los niños, las niñas, de manera normal y natural van a empezar a querer explorarse. Los niños y las niñas quieren conocerse. Si se tocan la nariz, si se tocan la boquita, si se tocan su cabeza, sus piernas, ¿por qué no van a tocar sus genitales? El problema es que si nosotras como personas adultas, mamá, papá o cuidador primario del niño o la niña, ve que está tocándose, lo primero, una reacción casi de manera involuntaria es, déjate ahí. Y esto suele ser bastante común. Niño, niña, si la niña se sienta con las piernitas muy abiertas, cierra las piernas. Y esta serie de mitos y de tabúes que van haciendo en el imaginario colectivo de la niñez, que lo que tiene que ver con por donde se hace pipí es sucio. Si te tocas ahí, no. La primera palabra es no. Entonces, a partir de este primer no, empezamos a mandar este mensaje, que la genitalidad infantil no se habla, no se toca y no se dice. Y los niños y las niñas empiezan a tener algunos espacios educativos. Bueno, pues le apuesto muchísimo y sigo apostándole a la educación integral de la sexualidad, porque si las mamás y los papás empezamos a nombrarles a los genitales como tal, sin ponerles sobrenombres, tu pirrincito, tu cosita, no, se llama pene y se llama vulva, se llama ano, se llaman testículos. Empezamos a decir al niño y a la niña cómo se llaman sus órganos sexuales, el niño y la niña van a empezar a aprender que su cuerpo es suyo, que tiene nombre, que no es una cosita sin forma, que no es una metáfora de una flor, que no es una metáfora de ningún chilito, de ningún palito, y que se llaman así, pene y vulva. Es un tema complejo, Martín, bastante, porque como te mencionaba, las personas adultas nos complejiza el tema, nos genera miedo inclusive. Y bueno, estamos hablando desde las primeras teorías de la sexualidad infantil que Freud pone en la mesa a principios del siglo XX, donde ya se habla de una pulsión sexual infantil, ya se habla de un complejo de Edipo, ya se habla de un complejo de Electra, donde el niño va a sentir deseo por la madre y la niña va a sentir deseo por el padre. Hablar de estas cosas a principios del siglo XX, en épocas victorianas, era poco más que un sacrilegio, que una aberración. Entonces, son todas estas influencias socioculturales, inclusive académicas, particularmente desde la psicología, que de repente detienen el tema de la educación sexual infantil. Bueno, ahorita que ya estamos a más de 100 años de los primeros postulados de Freud, bueno, hemos avanzado muchísimo, pero sin embargo, los grandes avances todavía no alcanzan a muchas poblaciones. Pensar que un niño o una niña pueda sentir placer sexual nos asusta. ¿Por qué los niños no sienten placer? Como por qué no van a sentir placer. Un cuadro muy famoso de Velázquez es el de las meninas. Es un cuadro que ha sido analizado en multiplicidad de ocasiones desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología. Muchísimas disciplinas han analizado este cuadro de las meninas, bueno, por todo lo que presenta el manejo de la luz, las posturas, los espejos, el encuadre, etcétera. Pero a mí en lo particular me llamó mucho la atención por la vestimenta
de la infanta, la vestimenta de la niña. Si ustedes vuelven a observar el cuadro de las meninas, van a ver que las personas adultas están vestidas exactamente como la niña. Las mujeres que aparecen en el cuadro tienen el mismo tipo de ropaje, es decir, no había una separación de la infancia y de la adultez. Estamos hablando de hace más de 300 años. Y la invención de la infancia es relativamente nueva. Todavía se consideraban adultos pequeños en la plena revolución industrial. Había tal cantidad de mortandad infantil que ni siquiera había una ley que les protegiera. Los niños, si tienen ganas de leer un poquito de cómo eran mirados los niños en la época de la revolución industrial, además se van a enterar de quién era Van Gogh. Lean Anhelo de vivir. Vincent Van Gogh, que tenía una enorme espiritualidad, su primera idea, su primer proyecto de vida no era ser pintor, era ser un misionero. Y es él buscando encontrar personas a quien evangelizar, se va a meter a algunos pueblos en muchas partes de Europa y horrorizado se da cuenta que el trabajo infantil era la primera causa de infanticidio. Él veía cómo estos niños pequeños y niñas eran metidos en las minas, porque esas pequeñas manitas permitían extraer los metales mucho más fácil que una persona adulta. Por supuesto que esto generaba en los niños y en las niñas tuberculosis y la mortandad infantil era garrapante en la plena época de la revolución industrial. No había una ley que protegiera a los niños. Es todavía a muy principios del siglo XX, cuando se empieza a visibilizar que había un problema con la infancia. Y el problema con la infancia, bueno, estaba relacionado con los animales. Entonces se genera en Inglaterra una ley de protección a los perros y ahí se incluye una ley de protección a la infancia. Una cosa que ahorita la vemos y dices, ¿cómo pudo ocurrir? Bueno, pues así de castigada estaba en infancia. Sin embargo, el tema de la sexualidad infantil no era un tema que ocupara a ningún teórico y a ninguna persona de ciencias sociales de manera seria hasta que se inventa la infancia como un concepto social para designar un grupo etario y se inventa también la adolescencia. Es hasta entonces que se torna la mirada de la ciencia hacia la sexualidad infantil. ¿Los niños son seres sexuales? Sí. Los niños pequeños, inclusive los bebés, tienen erecciones. Cuando los bebés son manipulados, que estamos limpiando sus genitales y estamos pasando la toallita por ano, por vulvita o por pene, los niños tienen erecciones. Las niñas pueden empezar a generarse humectación en la vagina. Eso las personas normalmente no podemos verlos, porque esto de la sexualidad en los niños, no, qué horror, es un angelito. Hay imaginarios colectivos muy introyectados en nuestras psiques como personas adultas que nos impiden ver que los niños son seres sexuados. Que el niño se toque, que la niña se toque es parte normal de su desarrollo. Podríamos preocuparnos cuando el niño o la niña tengan una suerte de masturbación compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? La masturbación genera placer. Y el placer puede ser sustituido por otro placer. Si al niño o a la niña tú le das un juguete que le guste mucho, le das el iPad o le das algo que al niño le genere placer, el niño o la niña lo hace a un lado porque prefiere estarse masturbando, ya estaríamos hablando de una compulsión, que el niño, la niña lo esté haciendo continua, repetida y constantemente y que deje otras actividades que le gusten, otras actividades lúdicas de juego, de observar películas, de tener algunas otras actividades propias de su edad, acordes a su edad, y que solamente quiere estarse tocando. Antes de que pongamos el grito en el cielo y que nos alarmemos, los niños y las niñas pueden presentar masturbación compulsiva por dos situaciones principalmente. La primera que sería lo primero que yo suelo hacer, es descartar algún tipo de infección en vías urinarias en los niños y en las niñas. Muchos de nuestros pequeñitos, cuando a partir de los 4 años ya buscan independencia, muchas niñas ya no quieren ser limpiadas en sus genitales por mamá y dicen, yo puedo. Entonces, el momento en que se limpian,
hay materia fecal que puede subir a vulva, en el caso de las niñas, puede subir a vulva y eso genera infecciones en vías urinarias. En los niños pasa lo mismo. Los niños, al sacudir su pene, están jugando con tierra, han estado con sus manitas sucias todo el tiempo y van a llevar bacterias al meato urinario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar que hay una infección en vías urinarias. ¿Por qué? Porque muchas infecciones en vías urinarias transcurren con ardor y comezón. Algo también tan elemental como el cambio de detergente o el cambio de suavizante para lavar la ropa de los niños o de las niñas, también pueden generar algún tipo de micosis, es decir, un hongo. Y el hongo también genera comezón. Entonces, tenemos primero que descartar que no hay una causa física que esté generando que el niño o la niña se estén tocando continuamente. Ahora, yo sé que de repente se vuelve complejo, pero tenemos que observar, cuando a mí me da mucha comezón y me rasco, ¡ay, qué rico! Tenemos que aplicar la primera técnica del método científico. Aunque seamos mamás y seamos papás, aplicamos la técnica de observación. ¿Qué expresión tiene mi niño o mi niña cuando se está tocando? Por supuesto, de placer. Pero hay que observar si el niño o la niña está teniendo otra actividad placentera, comerse un helado, jugar con el iPad, ir a salir a jugar, que ahorita es complicadísimo, con los amiguitos, que le haga cosquillas mamá o papá, que la persona que le cuide, no sé. ¿Cuál es la expresión de placer que tiene el niño? Observemos al niño o a la niña. Tenemos que ser muy cautos porque de repente también nos podemos alarmar. Otro indicador de tu masturbación compulsiva puede ser abuso sexual, pero no cualquier persona está cualificada para hacer una detección de abuso sexual infantil. Los niños y las niñas suelen ser abusados casi siempre, en la gran mayoría de las ocasiones, por gente muy cercana. El niño o la niña que ha sido expuesto también a material sexualmente explícito puede empezar a generar conducta ansiosa y esta ansiedad les lleva a tocarse. Hay algunas características muy particulares que solamente personas expertas dedicadas específicamente a la detección y prevención del abuso sexual infantil pueden determinar. Entonces, no nos asustemos. Si el niño o la niña está teniendo algunas conductas sexualizadas, no pensemos de inmediato que el niño o la niña pueden estar viviendo algún tipo de abuso. Los niños y las niñas también pueden presentar conductas masturbatorias compulsivas por depresión. Aunque ustedes no lo crean, existe la depresión infantil. Es muy difícil de ver, sí, y es aún más difícil de diagnosticar, pero existe. En mi práctica profesional tuve un caso bastante complicado. No detectamos que este niño, este chiquito de 6 años, niño era en primero de primaria, había perdido de manera muy súbita a su papá. En un accidente de auto el papá murió. Y todo el mundo se ocupó de la mamá. Al niño le dijeron, todavía con una suerte de pensamiento mágico, que el papá se había ido al cielo, pero que iba a regresar. Pasaron los meses y el papá no regresó. Y el niño primero se aventó a un auto para que lo atropellaran. Solo lo golpeó afortunadamente y después el niño se aventó de un árbol. El niño quería morir porque quería ir al cielo para alcanzar a su papá. El niño estaba profundamente deprimido. No se hizo un manejo de duelo. Entonces, el niño, su estrategia era yo quiero morir. El niño estaba deprimido. Tuve también otro caso donde la niña tenía masturbación compulsiva, pero la niña accidentalmente encontró, aseándose sus genitales, que había una cosita ahí que si la tocaba, brincaba y sentía rico. Los papás se divorciaron, mamá y papá se divorciaron. A la niña nadie le explicó, una niña de 5 años, a la niña nadie le explicó, nadie hizo acompañamiento en el proceso de duelo de la niña, porque el proceso de duelo no solamente tiene que ver con la muerte, el proceso de duelo está relacionado hasta con la pérdida de empleo. Las pérdidas están relacionadas con el duelo y esta chiquita no tuvo acompañamiento. Entonces ella empezó a generar mucha angustia, accidentalmente haciéndose se dio cuenta que ahí había algo que les sentía rico y la niña empezó a presentar masturbación compulsiva, pero como una forma de escape, como una forma de mitigar su dolor a través del placer. Entonces, las situaciones por las cuales los niños y las niñas pueden masturbarse pueden ser muy variadas. El fenómeno puede ser el mismo, pero cada caso es muy particular. Por eso no podríamos como generalizar. En cada aspecto de la vida del niño o de la niña tenemos que profundizar.
cuáles son las circunstancias por las que está viviendo el niño, cuál es el contexto sociofamiliar, cuál es el contexto educativo, en qué momento el niño o la niña se toca, cuáles son las circunstancias alrededor de estos tocamientos. Entonces, podemos las personas de repente en este afán de asustarnos, ¿cuánto es compulsivo? Todo el tiempo, mientras está dormido, una vez. También Perdón. tendrá que ver con nuestro propio bagaje. Un, un niño o una niña, por ejemplo, que pasa mucho tiempo sola, ¿podría entonces esto también ser una causa? Sí, O sea, si siente sí, que no hay alguien que lo está acompañando constantemente, sí, sí. también puede ser una causa. Sí, por supuesto que sí. Los niños y las niñas generan ansiedad por el desapego. Hay una teoría que yo trabajo mucho, que es la teoría del apego de John Bowlby. John Bowlby nos habla precisamente de que el niño y la niña necesitan una figura de apego primaria. No necesariamente, y aquí él difiere completamente con las teorías de Freud, donde le da un papel principal a la mujer. John Bowlby lo que nos dice es que el cuidador primario es el que le dé esta sensación de cercanía, de seguridad y de calidez. No tiene que ser la mamá, puede ser el papá, el tío, la prima, la abuelita, la vecina, la comadre, pero tiene que haber una persona cuidadora en donde el niño o la niña tengan esta sensación de seguridad y no esta permanente sensación de abandono. Los niños y las niñas generan ansiedad y también puede haber masturbación compulsiva por ansiedad. Por eso yo te comentaba que es como muy importante conocer cuál es el contexto del niño o de la niña, para saber qué causas lo están llevando. Si a ti te dan, tú todo el tiempo estás solo en tu casa, Martín, y a ti te fascinan las pizzas, y para sustituir un vacío emocional empiezas a comer pizza, pasados 3 meses vas a tener una enorme cantidad de sobrepeso, porque sustituiste tu placer en la comida por esta soledad y esta sensación de abandono que tú tenías. ¿Por qué de repente tenemos esta mirada adultocéntrica donde creemos que los niños, las niñas no tienen ansiedad, las niñas y los niños no sienten soledad? Por supuesto que sí. Y esas pueden ser por ejemplo, el fenómeno del cutting también está muy relacionado con la situación de abandono, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, y no con una necesidad de hacerse daño. El cuerpo habla, y cuando los niños, en el caso, por ejemplo, del abuso sexual infantil, muchos de los niños y las niñas presentan eneuresis, encopresis. ¿Qué quiere decir esto? Se hacen pipí o se hacen popó. De manera muy metafórica, yo te podría decir que una niña o un niño que se hace pipí por una secuela ante el abuso sexual infantil, su cuerpo está llorando. La orina representa las lágrimas de este niño. No solo ocurre en el abuso sexual infantil, ocurre en la depresión, en el abandono emocional, en la negligencia parental. Entonces, estos fenómenos de enuresis y encopresis, que no deberían de presentarse porque a los 4 o 5 años, hipotéticamente, el niño y la niña ya tienen control de esfínteres, ya saben controlar. Sin embargo, a nivel emocional, hay algo que les está afectando tanto que les hace que tengan un retroceso en el control de las evacuaciones y las micciones. Entonces, todas las circunstancias que tienen que ver con la masturbación compulsiva, es decir, que pasen demasiado tiempo tocándose, que busquen ser tocados, también está correlacionada con una situación de abandono y de vacío. Los niños, las niñas también lo sienten. Entonces, habría que revisar cuál es la dinámica parental, cómo está siendo criado, cuidado y atendido emocionalmente y físicamente este niño o esta niña. Ok, y cuando no es compulsiva, eh, ¿puede causar daño físico o emocional la No, masturbación? de ninguna manera. El daño físico e emocional lo vamos a causar nosotras las personas adultas, porque le vamos a mandar al niño o a la niña el mensaje de que no se toque, que es un niño cochino, que es una niña cochina, que eso no se hace. Ese daño sí lo causamos, pero nosotras, las personas adultas. La mejor estrategia es, si el niño y la niña están tocándose sus genitales en un lugar inadecuado, por ejemplo, no sé, con unos vecinos, o estamos en un grupo, estamos en casa, tenemos visitas, o estamos teniendo alguna actividad en familia, le vamos a decir al niño o a la niña, tú puedes tocar tu cuerpo, pero tienes que tener tus manitas limpias y cuando estés tú solita. Vamos a enseñarle desde este momento el manejo de la intimidad, pero también el manejo de la propiedad de su cuerpo. No vamos a castigar, no vamos a sancionar y mucho menos vamos a señalar al niño o a la niña que se toque.
Esas son las bases de la educación integral de la sexualidad. Permitir que los niños y las niñas se exploren, pero en un espacio de intimidad, de higiene, de cuidado. ¿Y qué se le dice a las niñas y niños cuando van a entrar, digamos, al kinder, ¿no? Ok, Y con respecto a este tema, o sea, ok. ¿qué se les dice? Es un tema muy complicado, Martín, porque fíjate que los niños y las niñas entran al preescolar con cero información o con demasiada información que tiene que ver con la sexualidad. Yo recomiendo a todas las mamás, a todos los papás que nos ven, a las personas cuidadoras, que por favor se documenten. Los papás, las mamás, quisiéramos que nuestros hijos, nuestras hijas nacieran con un manual aquí abajo en la axila y que cada vez, con cada etapa del desarrollo, a ver, ¿qué sigue? A ver qué sigue. Eso no va a pasar. Les recomiendo por favor que se documenten, que empiecen a leer, que busquen espacios de educación sexual integral. Hay una librería que yo nunca me cansaré de recomendar, es la librería Armario Abierto. En la librería del Armario Abierto, que ya ahorita están enviando a domicilio, por cierto. No me pagan nada, es un súper comercial, pero es una de las mejores librerías especializadas en sexualidad. Y lo maravilloso de este espacio de lectura es que hay libros para sexualidad infantil desde el 0 meses, para que las mamás y los papás vean que es normal que al niño se le erecte el penito, que es normal que la niña, si está siendo limpiada en los genitales, la niña inclusive se mueva porque sintió placer, que no se asusten, que no crean que están cometiendo un abuso. Las mamás y los papás no tenemos todas las respuestas. Lo importante es que nosotras, que nosotros fomentemos en nuestros hijos e hijas el autocuidado de sus cuerpos. Para mí es la única estrategia ante el abuso sexual infantil. Tu cuerpo es tuyo, nadie lo debe de tocar, ni tu papá, ni tu abuelita. En la escuela tú no debes de tocar a otros niños, no debe permitir que otros niños se toquen si tú no quieres. Ojo con eso. Es normal que de repente los niños pares de la misma edad o 1 o 2 años diferentes tengan juegos sexuales. Que jueguen al doctor o a la doctora es absolutamente normal. Están explorando, están conociendo. A ver, enséñame qué tienes ahí, yo te enseño lo que tengo aquí. No nos alarmemos, no nos colguemos de la lámpara, es normal. Donde ya no es normal, tendríamos que ver una situación de poder asimétrico cuando tenemos una niña de 5 años con un niño de 10. Ahí sí ya no podemos hablar de un juego de exploración. Ahí ya podemos considerar un juego abusivo, una práctica abusiva, porque la niña no sabe lo que está haciendo, pero el niño de 10, de quinto de primaria, sí sabe lo que está haciendo. Entonces, para prevenir este tipo de cosas es importantísimo que desde ya empecemos a trabajar temas que tienen que ver con la sexualidad infantil para empoderar y para formar literalmente una barrera de protección con nuestras hijas y nuestros hijos ante el abuso sexual. Entonces, si en esta etapa eh, se masturban los niños o las niñas, los padres no se tienen que preocupar. No tienen por qué preocuparse, mientras no sea una cuestión que lo estén haciendo las 24 horas del día, que no dejen de hacerlo, no se preocupen, solamente hay que enfatizar que hay un momento, que hay un lugar para que se toque su pene, para que se toque su vulvita, hacer mucho énfasis en la limpieza de sus manitas para evitar infecciones en vías urinarias y para evitar también, porque las personas somos seres sociales, y la crítica y el peso de la familia externa, la familia política, la familia extensa, etcétera. Ay, ¿por qué hace esto este niño? Las cosas que verá. Entonces empezamos como a hacer un montón de juicios de valor y eso nos expone a la crítica y al escarnio y eso nos pesa, aunque digamos que no, somos seres sociales y sí estamos expuestos a que este tipo de cosas nos afecten, sobre todo a nivel familia. Entonces empiezan a ver al niño como raro, es que mira, va a venir Pepito, pero no lo dejes juntar con Juanito porque trae muy malas mañas. Ese tipo de cosas son muy comunes y están sustentadas en la falta de información. Hay un libro también, una serie de libros que les quiero recomendar, se llaman Historia de la vida privada. Son unos libros que valen muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque primero que nada, Historia de la vida privada, uno de los autores es Ares. Hay una investigación histórica antropológica sobre prácticas sexuales en la alta Edad Media. Y una de las prácticas que resulta muy interesantes es que en la nobleza, las nodrizas o las nanas masturbaban a los príncipes, a los condes, a la gente de la nobleza, a los bebecitos, a los niños pequeños en edad pequeña
año y medio, 2, 3 años, 4 años, los masturbaban por las noches para que con la liberación neurobiológica a través del orgasmo, el niño descansara toda la noche. No va a haber, por supuesto, eyaculación, pero orgasmo sí. En el imaginario colectivo pensamos que eyaculación y orgasmo son sinónimos. No, 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 no. Eyaculación es un proceso mecánico y el orgasmo es un proceso sensorial. Entonces, en el libro en la historia de la vida privada, bueno, se relata cómo estos niños franceses de la nobleza francesa y gran parte de la nobleza europea eran masturbados y se veía absolutamente normal y natural. Estamos hablando de contextos históricos. Por supuesto que hacerlo ahora es un delito y es un abuso sexual infantil. Sin embargo, es como que interesante que veamos otras historias, otros momentos históricos para que podamos entender que el tema de la masturbación infantil ha sido tabuado y ha sido magnificado de una manera sucia, pero fundamentada sobre todo en prejuicios religiosos. Ok, entonces únicamente si la masturbación es compulsiva, los padres deberían revisar qué es lo que está pasando en el entorno familiar. Así es. ¿Sí? Yo sugeriría que si el niño ya empieza a tener, no solamente el niño o la niña que tengan algunas conductas compulsivas, no solamente van a ser en la masturbación, la compulsión también tiene que ver con los alimentos, que el niño coma mucho o que el niño no deje de comer, que el niño llore mucho o duerma demasiado. Va a haber conductas indicativas que nos van a estar diciendo que algo está pasando a nivel emocional. Entonces es cuando sí nos debe de dar la alerta. La masturbación en sí no tiene por qué preocuparnos, es parte del normal psicodesarrollo. Una de mis sobrinas, y fíjate nada más, no va a ser su nombre, ella es médica veterinaria y tiene un niño de 6 años. Y mi sobrina me habla alarmada hace unas semanas. Me dice que su niño estaba viendo un video de Beyoncé y Shakira y que el niño le dijo, mamá, se me puso duro el pene porque estoy viendo a estas señoras. Yo morí de la risa, se me hizo tiernísimo y mi sobrina alarmadísima y ella es médica veterinaria. Tía, ¿qué hago? Nada. Ya sabemos que la orientación sexual del niño es heterosexual. Nada, absolutamente nada. Ah, se te puso duro tu pene. Está bien, es tuyo. Y se acabó. Y se acabó. Los niños y las niñas no necesitan grandes explicaciones, por favor, a temas de sexualidad. No les importan nuestras enormes disertaciones sobre la sexualidad y sobre Master y Johnson y sobre Kinsey. No, el niño y la niña hacen una pregunta concreta y requieren una respuesta concreta. Somos los adultos quienes complejizamos este tema. Entonces, si el niño está teniendo una conducta masturbatoria y está teniendo una situación emocional, no es la única. Esta se va a acompañar de otras conductas. No, la masturbación puede ser un indicador, pero no es el único. Entonces, revisemos si de verdad, además, desde mi construcción, para mí que es compulsivo. Todo el día, una vez, 2 veces, 24 veces, 24 horas, habría que ver cómo lo ven desde su propia visión, desde su experiencia de vida, desde sus aprendizajes de la sexualidad, desde su construcción sociofamiliar, que es compulsivo, desde la mirada de quién. Y quien si se esté haciendo esa pregunta, ¿cómo puede respondérsela? O sea, si yo como padre digo, Sí. creo que ya es compulsivo o no, ¿cómo puedo resolver esa duda de si lo es o no lo es? Vas a ver, observa lo que les comentaba hace un ratito, aplicación del método científico, observación directa. ¿Cuántas veces lo hace el niño? ¿En qué momentos lo hace el niño? Si el niño lo está haciendo constantemente durante todo el día en diferentes momentos, quizás sí tengamos un problema, quizás. Si ya descartamos que el niño no tenga una micosis y no tenga infección en vías urinarias, quizás sí estemos teniendo un problema, o físico o emocional. Habría que ver cuántas veces lo está haciendo, en qué momentos, con qué personas, en qué circunstancias. Y si es una cuestión que es muy continua, muy repetitiva, habría entonces que, primero que nada, descartar cualquier situación a nivel físico y después, entonces sí ya buscaremos ayuda profesional. Ok, ¿podría darnos alguna idea de dónde buscar esa ayuda profesional? Además de Mira, los yo libros que ya nos recomendó. sí. Mira, mi primera recomendación es descartar con un pediatra, que el niño no tenga ningún tipo de infección en vías urinarias, la niña no tenga ningún, ya que una vez que esté descartado esto, buscar algún psicólogo, alguna psicóloga infantil
No necesariamente con experiencia en abuso sexual, porque ese no es indicador. La masturbación no es necesariamente solo un indicador de abuso sexual. Puede ser, pero no es el único. Entonces tendríamos que buscar alguna psicóloga infantil para que nos diga en qué situación se encuentra el niño. La psicóloga infantil ya derivará si ella detectara en algún momento dado algunas sintomatologías o signos de abuso sexual. Pero es la psicóloga infantil la que nos puede determinar si el niño se encuentra en alguna fase de ansiedad, de depresión, inclusive los terrores nocturnos pueden generar conductas masturbatorias. Quito el miedo y busco placer. Entonces, por eso tenemos que ser muy cautas, muy cautos en cómo estamos mirando la problemática que pudiera existir. Pues muchísimas gracias. Toda su plática ha sido muy esclarecedora. Espero que a quienes vean este video les sirva. No sé si quiera agregar algo más. Que estoy a sus órdenes. Para mí es un placer estar contigo, Martín, estar con Prodiana es como estar en casa. Y espero que esta sea la primera de muchas otras colaboraciones. Este es un tema que te agradezco mucho que pongas en la mesa, porque son temas de los que generalmente no hablamos. Y es muy importante que se estén generando estos espacios. Muchísimas gracias, Martín. Es un tema súper fundamental y muy importante. Pues a nombre de Prodiana, muchas gracias y seguimos entonces en contacto. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Buenas tardes.